Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a las clases virtuales de la Institución Educativa Tecnológico Constructores. En esta oportunidad, continuando con nuestras clases virtuales, para el aula pre corresponde el curso de Historia del Perú. El tema de hoy es el tema 2. Vamos a ver de qué se trata, ¿ya? Se trata sobre el segundo militarismo y la reconstrucción nacional. Profesor, pero segundo militarismo, ¿qué es militarismo? Hubo un primero, oye, no entiendo nada. Bueno, hoy lo vamos a entender entonces, ¿ya? Profesor, ¿qué es el militarismo? ¿A qué se le conoce como militarismo? Pues militarismo, se puede decir que el militarismo y el caudillismo son sinónimos. Se conoce como militarismo al fenómeno político de la toma del poder por parte de militares luego de la independencia. Luego de la independencia se da el primer militarismo. Los militares asumen el poder. Pero ocurre un momento que después de la independencia ya no son los militares sino el partido civil, ¿no? Después del partido civil nuevamente vuelve el segundo militarismo, ¿ya? Con unos personajes que son bastante conocidos. Bueno, habíamos mencionado sobre el militarismo, ¿no? Entonces, después de una cierta desconfianza que ocurre con el partido civil, ¿no? Con los civilistas que no eran militares, los militares nuevamente quieren retomar el poder, ¿no? Vamos a tener también un antecedente de este segundo militarismo, la guerra contra Chile, ¿ya? La guerra contra Chile también. Entonces, ahí viene el segundo título, que se habla sobre la reconstrucción nacional. Después de una guerra, ¿qué cosa corresponde a un país? Reconstruirlo, ¿no? Volverlo a parar. Bueno, continuamos con el tema, ¿ya? Es un nuevo periodo de predominio militar que abarcó entre los años 1823 y 1895, casi 10 años, ¿no? 12 años para ser exacto. Se estableció en el Estado tras la guerra por el guano y salitre, es decir, la guerra contra Chile, ante la convulsión social campesina. También se da, ¿qué cosa? Un levantamiento campesino, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. A ver, continuamos con el tema. ¿Qué nos dice? Pues tenemos, ya centrándonos al tema, vamos a ver ciertas cosas que llevan justamente a este segundo militarismo y posteriormente a la reconstrucción nacional. Tenemos una crisis fiscal. El Perú está estancado en una crisis fiscal. Buscó la forma de reconstruir la sociedad y la economía con préstamos del imperialismo inglés, con lo cual se reforzaría nuestra economía de dependencia económica, ¿ya? ¿De quién empezamos a depender en este caso? Del capitalismo inglés, ¿ya? Del imperialismo inglés. Tenemos un problema principal. ¿Cuál es eso? El principal problema de la reconstrucción nacional fue el aumento de la deuda externa y la pérdida del crédito exterior, y que los principales partidos políticos estuvieron liderados por Cáceres, el Partido Constitucional, y Pierola, el Partido Demócrata, ¿ya? ¿Qué también tenemos? Pues tenemos el surgimiento de nuevos partidos. Aparecieron nuevos partidos políticos. Habíamos mencionado ya el Partido Constitucional de Cáceres, el Partido Demócrata de Pierola, el Partido Liberal de Quimper y la Unión Nacional de Manuel González Prada, que también acá se da el discurso del Politeama, ¿ya? Vamos a seguir. A ver, ¿qué tenemos? Sin embargo, el poder civil no se encontraba capaz para gobernar el país y sacarlo de la bancarrota, motivo por el cual volvieron a asumir esta difícil tarea los militares, ¿ya? Ojo, tenemos la independencia del Perú, luego el primer militarismo, posteriormente tenemos el primer civilismo y como los civiles no estaban en la capacidad de gobernar el país, sacarlo de la bancarrota, surge nuevamente el segundo militarismo, ¿ya? Ahí tenemos una imagen de la reconstrucción nacional, justo los tres personajes que vamos a ver hoy, ¿ya? Entramos con Miguel Iglesias, que gobernó de 1883 a 1885. Su inicio de gobierno estuvo así. Luego de firmado el Tratado de Ancón, en 1884, una asamblea constituyente reunida en Lima ratificó en el mando a Iglesias como presidente provisorio. Su aspecto político, tenemos que se produjo la rebelión de Atusparia en Huaraz
Esta rebelión tuvo como causas principales el establecimiento de la contribución personal y los abusos cometidos por las autoridades locales contra dicha población. ¿Qué también tenemos? Pues tenemos sus obras, sus hechos y su fin. La reconstrucción de la Biblioteca Nacional a cargo de Ricardo Palma, a quien se le considera como el bibliotecario mendigo. También tenemos la reconstrucción del Colegio Guadalupe a cargo de Pedro Labarte y también la reconstrucción de la Universidad de San Marcos a cargo de Francisco García Calderón. También tenemos que se dio el sacrificio de Daniel Alcides Carrión, quien se inoculó en la sangre la llamada fiebre de la Oroya y fallece en el hospital 2 de mayo el 5 de octubre de 1885. Luego de la Guaripampeada, Cáceres usó los ferrocarriles y se dirigió hacia Lima. Después de 2 días de lucha, Iglesias capitula, dejando el gobierno al Consejo de Ministros encabezado por Antonio Arenas, quien convocaría a elecciones presidenciales. Su corto gobierno enfrentó una tenaz oposición del héroe de la Breña, Andrés Avelino Cáceres, quien al mando de su ejército rebelde en la sierra logra ingresar a la capital obligando a dimitir a Miguel Iglesias, ¿ya? Entonces hablamos de el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, que dura 4 años, de 1886 a 1890. ¿No? ¿Qué tenemos? En su inicio, Cáceres llegó al poder con su partido constitucional y respaldado por el Partido Civil. El Partido Demócrata formó la oposición en este caso, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Uno de los hechos más importantes del primer gobierno de Cáceres, pues es el contrato Grace, que se firma en 1889. Miguel Grace, a cargo de los tenedores ingleses de bonos en el Perú, firmó el contrato. Por dicho contrato, el Perú entregó el usufructo de sus ferrocarriles por 66 años, el derecho de explotar 3 millones de toneladas de guano y libre navegación en el lago Titicaca, a cambio de la cancelación de la deuda externa y de un fuerte empréstito. También, ¿qué cosa se dio? Pues la firma del contrato Grace permitió al Perú reincorporarse a la economía internacional, así como reconstruir sus finanzas y atraer inversiones extranjeras, ¿ya? Acá también, ¿qué pasa? Pues se termina de construir las líneas férreas, no se termina de construir, sino se comprometen a reconstruir las líneas férreas y a crear una empresa en Londres para administrar los ferrocarriles, ¿no?, del Perú, llamada Peruvian Corporation, ¿ya? Además, entregaría, ¿qué cosa? 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. La firma del contrato Grace permitió al país, ¿qué cosa habíamos mencionado? Reincorporarse a la economía internacional, ¿no? Sus hechos, pues sus hechos y sus obras más importantes están acá. La fundación del Banco Italiano, ¿no?, que hoy se conoce como el Banco de Crédito. También los yacimientos de Bray Pariñas, que se encuentran en Piura, fueron tomados por 99 años por la compañía London y Pacific Petroleum Corporation, ¿no? Adquiere la Cañonera de Lima. Y en esta etapa también destaca ¿quién? Manuel González Prada y su prédica anarquista, ¿ya? En el discurso en el Teatro de Politeama se pronuncia con la siguiente frase: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Posteriormente tenemos ¿qué cosa? Pues se da el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, que data de 1890 a 1894. El Partido Constitucional encarga a Remigio Morales Bermúdez la tarea de continuar la obra de Cáceres. Compite contra Pierola, pero este último fue apresado por presuntas culpabilidades durante su dictadura, pero logró fugar en 1890. ¿Qué más tenemos? Sus obras y su hecho. Firma el Tratado García Herrera con Ecuador, que estipula la cesión peruana de territorios de Tumbes a Ecuador, pero el gobierno introdujo varias modificaciones que no fueron aceptadas. También se da la ley de protección de la industria minera, ley de municipalidades y de elecciones. Esto es muy importante porque permite el sufragio directo a los ciudadanos que supieran leer y escribir, ¿ya? Que supieran leer y escribir. También se da la ley de habeas corpus, que se data en 1893.
Y también en ese mismo año se inician las negociaciones para ejecutar el plebiscito, pero el gobierno chileno prorrogó dicha ejecución. ¿Qué cosa es esto? Bueno, la entrega o la devolución de Tacna y Arica de Chile al Perú, ¿no? Pero sin embargo el gobierno chileno dijo que todavía no era el momento y prorrogó dicha ejecución. El fin de Remigio Morales Bermúdez se da en el 1 de abril de 1894. El presidente Morales Bermúdez falleció debido a una obstrucción intestinal, ¿ya? Antes de culminar su mandato, Morales Bermúdez fallece en abril de 1894. Le sucede el segundo vicepresidente Justiniano Borgoño, quien convoca elecciones para preparar el retorno de Cáceres al Palacio de Gobierno. Las elecciones de 1894 se presentó solo el Partido Constitucional con su candidato Cáceres. Los demás partidos se abstuvieron de concurrir debido a la absoluta falta de libertad electoral. Cáceres inauguró así su segundo mandato en agosto de 1894, ¿ya? El segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres se da una guerra civil que data de 1894 a 1895. ¿Qué pasa? Habíamos mencionado bien que habían preparado, ¿no?, todo para ¿qué? Para que Cáceres gane, ¿no? Entonces, por eso se desata una guerra civil entre los mismos peruanos, ¿ya? Su gobierno apenas duró 7 meses. El Partido Civil y el Demócrata, adversarios históricos de Cáceres, formaron la Coalición Nacional. ¿Contra quién? Contra Cáceres. Pierola fue jefe de dicha coalición. Así, desde Iquique, Pierola parte rumbo a Ica y se moviliza a Chincha. Allí lanzó su manifiesto de Chincha. Empiezan a formarse las tropas de guerrilleros que no aceptan la legitimidad del nuevo gobierno de Cáceres por considerarlo producto de una serie de intrigas políticas y fraude electoral. Con la intervención del cuerpo político a cargo del Monseñor Machi, se consiguió una tregua que establecía instalar una junta de gobierno a cargo de Manuel Candamo, con 2 integrantes de ambos bandos, cuyo objetivo era convocar a nuevas elecciones. Eso es todo lo que corresponde al tema de hoy, ¿no? Surge un segundo militarismo, pero también un proceso de reconstrucción nacional de la patria peruana, ¿no? Después de la guerra con Chile, se empiezan a hacer concesiones del guano, del salitre, de los espacios ferroviarios y también a establecer nuevas deudas y dependencia económica del imperialismo inglés, ¿no? Espero que les haya aportado el tema de hoy, ¿no? Y si tienen alguna duda, por favor, hacérmelo llegar. Hasta pronto. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.